Él es Estoico el Vasto, jefe de la tribu. Deja de esforzarte tanto en ser algo que no eres. Solo quiero ser uno de ustedes. Hippo no es como yo. Por eso es muy común siempre esa típica plática o discusión entre padres e hijos. Esto, además de ser algo muy incorrecto, deja muchas inseguridades y daños en la identidad de los hijos. No quiero combatir con dragones. Todos sabemos que al ser humano no le gustan los cambios. Le aterra salir de su zona de confort. Pero el mundo, irónicamente, sí está en constante cambio. Bien, amigo. No soy uno de ellos. Perdóname por todo. No tienes que hacer eso. Ya que aún hoy día vivimos un intenso debate o prejuicio acerca de la supuesta predisposición o naturaleza violenta de ciertas razas de perros, aceptarnos tal y como somos, así de incompletos e imperfectos. Recuerdo cuando aún era un niño y me habló con mucha ilusión mi primo de 3 años mayor que yo acerca de una película animada que vio en el cine, llamada Cómo entrenar a tu dragón. Él me habló con un evidente brillo en sus ojos mientras me contaba y me espoleaba toda la película. No lo culpen, también era un niño en aquel entonces. El punto es que cuando escuché de la película, pues capturó mi atención. Normalmente a mis primos mayores que yo era muy difícil que algo les gustara. Y justamente eso me hizo decir: tengo que ver esta película. Y cuando tiempo después por fin la vi, dije: diablo loco, mi primo tenía razón, esto sí es cine. Porque vaya película tan innovadora, adelantada a su época y una genialidad en cuanto a historia. Una película con la que definitivamente DreamWorks se lució. Y ya saben que si algo amo en esta vida es analizar estas bellas películas a profundidad y al más mínimo detalle para poder analizar lo que muchos pasan por alto. Y si es posible, hasta aprender una lección para nuestras vidas. Así que, a salud de mi madre quien propuso esta idea, hoy hablaremos de Cómo entrenar a tu dragón. La película empieza con un resumen del mundo y lugar en donde se desarrolla la historia. Berk, un pueblo vikingo ubicado en una isla, y cómo este pueblo lidia con un conflicto ancestral contra los dragones. Esto es Berk. Ha estado aquí por 7 generaciones. El único problema son las pestes. Verán, pero aquí hay dragones. Posteriormente se nos es presentado el protagonista, Hippo, quien es el de la narración. Me llamo Hippo. Lindo nombre, lo sé, pero no es el peor. Y finalmente se nos presenta a Estoico el Vasto, padre y líder super basado gigachat de este temerario pueblo vikingo. Él es Estoico el Vasto, jefe de la tribu. Dicen que cuando era un bebé le arrancó la cabeza desde los hombros a un dragón. ¿Que si lo creo? ¡Ja! Claro que sí. Justamente después de eso, se nos deja claro desde el inicio que Hippo tiene conocimientos de herrería, metalurgia y hasta de ingeniería. Pero también cómo esta ventaja intelectual es acompañada de una evidente desventaja física. Vamos, que es el típico escuálido rarito que ni siquiera conoce lo que es el contacto femenino. Es un whiner que se vive quejando de la vida que lleva mientras se frustra por intentar cambiarla. Ya que como anteriormente nos explicó por medio de su narración, el ir a farmearse bajas de dragones es algo normal y natural en la vida de un vikingo. Por lo tanto, a él le frustra mucho el no poder formar parte de ese mundo, porque siente que no es uno verdadero, que no pertenece a ellos. Tengo que dejar mi huella. Ya dejas bastantes huellas en lugares equivocados. Mataré a un dragón y mi vida mejorará infinitamente. Te pesan los martillos. No puedes con las hachas ni puedes lanzar con estas. Es verdad, pero esto lo lanzará por mí. Que si quieres salir un día a pelear con dragones, tienes que cambiar todo. Esto. Tienes que dejar de ser tú. Desde acá, se nos deja claro que el principal conflicto de nuestro protagonista es sentirse un inadaptado, como alguien que no pertenece, y su búsqueda y lucha constante por darse a conocer, hacerse notar, obtener un lugar en el mundo y por fin ser aceptado. Posteriormente vemos que dentro de estas tradiciones y costumbres vikingas, están hasta rankeados los dragones y el estatus que conlleva su caza o captura.
poniendo como el de máxima dificultad y reputación ese dragón que solo los challengers y jugadores de élite buscan dar de baja o capturar. Así es, estoy hablando del Furia Nocturna. Dragones que nadie ha visto. Sin embargo, su reputación les precede como de los más peligrosos y misteriosos, casi criaturas de leyenda. Pero el máximo trofeo es el dragón que nadie ha visto jamás. Lo llamamos ¡Furia Nocturna! Ellos nunca roban comida, nunca se dejan ver y nunca fallan. Nadie ha matado nunca a un Furia Nocturna. Por eso yo seré el primero. Tan solo unos segundos después, vemos como Hippo, sí, muy débil puede ser, pero tonto no es. De hecho, justamente su desventaja física lo ha hecho trabajar más en su habilidad intelectual por medio de la ingeniería. Por eso lo vemos innovando creando inventos en cuanto a nuevas herramientas y armas, siendo estas tan buenas, al contrario de lo que muchos creen, que hasta le permite lograr apuntarle y darle a un mismísimo Furia Nocturna. Asómate. Por favor, dame un blanco. Por favor, dame un blanco. Uy, ¿le di? ¡Sí! ¡Le atiné! ¿Alguien vio cómo lo hice? Aparte de ti. Pero en la próxima escena se nos muestra cómo lastimosamente nadie estuvo ahí para verlo. Por eso nadie le cree. Y después de meterse en problemas debido a su acción, pues se nos expone cómo su presión ya no es solo social y reputacional, sino que también familiar y de legado, ya que es hijo del mismísimo Estoico el Vasto, el más vikingo de todos los vikingos y el líder del pueblo. Y en esta escena hay un momento que vale la pena mencionar, y es cuando Bocón le dice a Hippo que no se lleva bien con su padre no por cómo es por fuera, diciéndole que no se refiere a su físico como Hippo cree, sino por cómo es por dentro y cómo no debería estar tratando de ser algo que no está en su naturaleza ser. No, lo ves desde el ángulo equivocado. No es como te ves por fuera. Es lo que tienes dentro lo que no resiste. El punto es, deja de esforzarte tanto en ser algo que no eres. Solo quiero ser uno de ustedes. Esto hace referencia a que la verdadera personalidad de Hippo es una que no se parece a la de un verdadero vikingo como su padre, justo porque en sus genes está el no parecerse a él sino que a su madre, de la cual no nos hablarán mucho en esta película, pero sí desde ya nos empiezan a dejar estas pequeñas pistas como referencia. Luego vemos cómo Estoico, proyectando su vida, se compara con su hijo, diciendo que su hijo no creció como él, no piensa como él y que no es como él. ¿Qué voy a hacer con él, Bocón? Ya lo conoces. Desde que empezó a gatear fue diferente. No escucha. Tiene la atención de un gorrión. Cuando era niño, mi padre me dijo que le diera un cabezazo a una roca. Y lo hice, pero no lo cuestioné. ¿Y sabes qué pasó? Esa roca se partió en dos. Me enseñó de lo que un vikingo es capaz. Bocón puede aplastar montañas, derribar bosques, tomar mares. Ya desde niño sabía lo que era, en lo que me convertiría. Hippo no es como yo. Si bien esto es muy errado, no lo podemos culpar. De hecho, esto es uno de los errores de crianza más comunes en padres de familia. Ese error de ver a los hijos como una copia o versión mejorada de ellos. Un recipiente donde los padres pueden depositar esos intereses, gustos o incluso hasta sueños que ellos no pudieron cumplir, pero viéndose proyectados en sus hijos, como una versión nueva y joven de ellos. Los ven como una segunda oportunidad de conseguir lo que en su propia vida no pudieron. Por eso es muy común siempre esa típica plática o discusión entre padres e hijos, cuando estos les dicen, deberías hacer esto o esto no lo deberías hacer, porque esto te ayuda o no a alcanzar X o Y. Yo a tu edad me hubiera gustado tener tu tiempo, energía, vida, lo que tienes. O también cosas como, a tu edad mi sueño era y cosas así. Claro, esto no lo debemos confundir con los consejos basados en experiencias de vida que nos dan para evitarnos problemas o mejorar nuestra vida. No, esos son diferentes, y claro que debemos escucharlos para nuestro bien. A los que me estoy refiriendo es a esos consejos, recomendaciones o a veces hasta órdenes basadas únicamente en querer dirigir la vida de los hijos a los sueños o expectativas que tienen sus padres. Esto, además de ser algo muy incorrecto, deja muchas inseguridades y daños en la identidad de los hijos. Por eso, siempre debemos tener cuidado en saberles enseñar, pero sin invadir o limitar sus deseos y ambiciones genuinas y personales.
Regresando a la película, en la escena siguiente vemos como Hippo encuentra el rastro que dejó el Furia Nocturna al caer y lo encuentra. Y si bien al principio está muy feliz porque esto le soluciona todos sus problemas reputacionales, sociales y hasta familiares, se da cuenta que es incapaz de arrebatarle la vida, porque él no puede hacerlo, que algo en su interior no lo deja, que él es diferente. Por lo tanto, este lo libera, pero al hacerlo, el Furia Nocturna lo ataca y lo llega hasta amenazar con un rugido. Pero sin embargo, no le hace ningún daño. En un gesto de, vos me liberás y yo no te desvivo, estamos a mano, pero jamás se te ocurra volver a acercarte a mí. Posteriormente, se nos empieza a mostrar cómo parece que este dragón, este Furia Nocturna, está teniendo problemas para poder tomar vuelo. Pero Hippo parece no darle importancia y se desmaya. Luego, por la noche, él tiene una conversación con su padre, donde este ahora tiene una posición más exigente en cuanto a su demanda de que Hippo se convierta en un verdadero vikingo. Sin embargo, Hippo ya no quiere, lo cual obviamente toma por sorpresa a Stoico. Tengo que hablar contigo. También tengo que hablar contigo, hijo. Decidí Creo que es hora no de que quiero combatas combatir con con dragones. Tú primero. No, tú primero. Tú ganas. Vas a entrenar. Empiezas en la mañana. No quiero combatir con dragones. Por favor, claro que quieres. Traducción. No, estoy súper mega seguro de que no. ¿Quieres escucharme? ¿Oíste? Creo que esta conversación viene en un solo sentido. ¿Oíste? Sí, oí. Bien. Esto sorprende a Stoico, pero decide no darle importancia y obligarle a que se convierta en un vikingo. Pero para nosotros ya empieza a ser desarrollo de personaje que nos muestra una convicción bastante madura de Hippo a pesar de su edad adolescente. Porque si bien a otros personajes les hubiera costado hasta una saga completa el descubrir quién realmente son, a Hippo solo le bastó verse y ponerse a prueba en una situación real para convencerse de que no, de que él no estaba hecho para eso y que no es lo que realmente quiere para su vida. Eso, damas y caballeros, es ser un basado. Poco después, tenemos la escena de la primera jornada de entrenamiento de Hippo y los nuevos reclutas, donde, oh sorpresa, a Hippo le va muy mal. Pero hay un detalle muy interesante al final de esta escena, y es cuando Bocón les enseña que un dragón siempre ataca para desvivir, cosa que le llama poderosamente la atención a Hippo, porque el Furia Nocturna lo atacó, pero no lo desvivió como el conocimiento y experiencia vikinga lo dictan. Por eso, él se pregunta qué tiene de diferente este dragón, haciendo referencia a cómo poco a poco, nuestro protagonista inadaptado que es muy diferente a los demás vikingos, quizá haya encontrado a alguien con el mismo dilema, justo en la contraparte de su pueblo. Justo cuando Hippo va en búsqueda de este dragón para aclarar estas dudas, pues ahora sí, vemos que evidentemente no puede volar ya que le hace falta la mitad de la ala de su cola, debido a que Hippo seguramente se la cortó cuando lo capturó. Después vemos cómo Hippo es rechazado por todos sus compañeros y se queda solo leyendo el manual de dragones, es decir, el lore de dragones que ha logrado recolectar su pueblo vikingo acerca de estos mismos. Aquí se da cuenta que, según el conocimiento heredado por su gente, todos los dragones son violentos y atacan de manera letal, lo cual le genera dudas, porque el dragón que se encontró no parece tener dicho comportamiento. Clasificación de dragones. Tormenta, espantos y misterios. Tirar a matar, tirar a matar, tirar a matar. Furia Nocturna. Nunca enfrentar a este dragón.
Consecuentemente, tenemos una escena dura donde Hippo, en su afán de obtener respuestas, no le da la más mínima importancia al entrenamiento de combatir con dragones. Por lo tanto, una vez más termina arruinándolo todo. Y si bien logra acercarse al fin a su crush... Uy, soldaditos del amor. Hay chicos mejores. Déjame, ¿por qué no te...? No es de la manera que a él le gustaría. ¿Todo esto te parece una broma? La guerra de nuestros padres se va a convertir en nuestra. Decide de qué lado estás. Pero después, tenemos una escena reconfortante de cómo Hippo empieza a interactuar con este furia nocturna y lo dota de su nombre, Chimuelo. O desdentado si eres de España, aquí no hay debate. Las dos cosas significan toothless, que es sin dientes en inglés. Porfa, no se vayan a andar peleando en comentarios. La cosa es que Hippo, al empezar a interactuar con él, lo va conociendo cada vez más y más, dando así inicio a la construcción de su relación de amistad. ¿Ah? No tienes dientes. ¿Ah? Chimuelo. Ya no tengo más. Ah. Y sí, aquí es donde tenemos la escena más icónica y esperada por toda la civilización occidental unida. La escena donde Hippo por fin entra en contacto con Chimuelo. En la escena siguiente, Bocón cuenta un detalle muy importante. Y es que dice que un dragón sin alas y sin colas es un dragón derribado. Y un dragón derribado es un dragón muerto. Lo que quieres son las colas y las alas. Un dragón derribado es un dragón muerto. Es bueno saberlo. A lo que Hippo, al escuchar esto, se da la tarea de construirle una parte de la cola que le hace falta a Chimuelo. Y todo esto gracias a sus conocimientos en la ingeniería, herrería y metalurgia. Y aunque logra hacer que Chimuelo vuele, este no puede hacerlo sin Hippo, ya que el ala de la cola a veces debe abrirse más, a veces menos y otras veces debe tomar otras posiciones, cosa que no puede hacer Chimuelo sin que alguien más lo haga por él. Lo cual es obvio, la prótesis que le puso Hippo a Chimuelo pues es eso, una prótesis, no una extensión de él que pueda controlar por sí solo. Y vemos cómo este viaje de Hippo trabajando en poder ayudarle a Chimuelo a que vuele, pues al mismo tiempo le está enseñando mucho acerca de los dragones. Lo está haciendo contrastar lo supuestamente enseñado por su cultura y tradiciones con cómo son realmente. Él no solo está aprendiendo a cómo lidiar con los dragones, sino que está descubriendo que no son diferentes a un animal promedio y cómo hay maneras mucho más efectivas, eficientes y no violentas para poder controlarlos. Y es interesante notar cómo esto, a pesar de ser diferente a cómo normalmente un vikingo lidiaría con los dragones, le está dando esa aceptación social que tanto buscaba. Tranquilo. Aquí entre nos, a mí tampoco me gusta la anguila. Digo, podría estar... ¡Wow! ¡Ay, funciona!
Regresen a su jaula y piensen en lo que hicieron. Cuéntame, hiciera eso. Olvidé mi hacha en el ruedo. Esto nos enseña algo muy interesante, y es ese mensaje de cuestionar lo que se nos ha enseñado y no creer las cosas solo porque así fuimos criados. Todos sabemos que al ser humano no le gustan los cambios, le aterra salir de su zona de confort, pero el mundo, irónicamente, sí está en constante cambio. Nuestros padres nos educaron y enseñaron para un mundo que hoy día ya no existe, y hey, eso no es necesariamente malo. Seguramente nos pasará a nosotros también cuando tengamos a nuestros hijos. No podemos culpar a nuestros padres y abuelos por enseñanzas que puede que hoy día sepamos que estaban o eran incorrectas, porque ellos crearon ese conocimiento en base a lo que sabían, al igual que el manual de dragones por parte de la cultura vikinga. Es decir, nuestros padres, abuelos y hasta nosotros creamos nuestras enseñanzas en base al poco conocimiento al cual tenemos acceso. Y conforme este va avanzando, pues dichas enseñanzas cambian, pero no se le puede culpar a alguien o a nosotros por la ignorancia. A veces, nuestras propias circunstancias nos limitan mucho, pero al igual que los vikingos cuando crearon ese manual, nuestros padres, abuelos y hasta nosotros un día, lo hicimos con buenas intenciones, con intenciones de proteger a quienes amamos. Por eso, aunque el consejo no siempre sea correcto, siempre hay que valorar de quién viene y las intenciones con las que lo hace. Pero justamente por eso es importante esta lección, porque hay una frase que dice, las costumbres se vuelven leyes. Muchas de las cosas que creemos como las normas vienen de puras experiencias arraigadas desde el pasado que nunca han sido cuestionadas. Por eso son importantes estas nuevas generaciones que no solo se cuestionan, sino que también tienen ese deseo de cambiar las cosas. Así como Hippo, que no creyó en lo que sus costumbres dictaban, para abrir su mente y descubrir algo tan bello y hermoso como la oportunidad de compartir su vida y aprender de alguien que nunca fue un enemigo, a buscar soluciones pacíficas para un conflicto que parecía interminable. Regresando a la película, Stoico regresa del viaje bastante triste, ya que ni siquiera se lograron acercar al nido de dragones. Pero para su sorpresa, ahora su hijo es toda una celebridad, ya que ahora todo el mundo lo ve y nota cómo lidia con los dragones de manera tan fácil. Y esto es porque ha sido el único en ponerse en el lugar del otro y querer aprender de él. Esta conexión la vemos completamente y en su máximo esplendor en la secuencia de vuelo que tiene con Chimuelo, donde al fin logra aprender a volar junto a él. Y esto sin necesidad de ver sus notas, porque esta conexión va más allá del conocimiento o la práctica. Son ellos dos seres incompletos, dañados, que sienten que no pertenecen cada uno a sus respectivas sociedades, pero que se complementan entre sí y se pertenecen entre ellos. Ahí vamos. Posición 3, no, 4. Bien, amigo. ¡Sí! ¡Mis notas! ¡No! De hecho, justamente en esta escena, Hippo dice explícitamente, todo lo que sabemos de ustedes está mal. Todo lo que sabemos sobre ustedes está mal.
Como dije anteriormente, pues se regó la voz del talento de Hippo para controlar dragones. Por eso su padre se enteró y ahora tiene una imagen errónea de él, pensando que lo ha logrado por ser un vikingo tradicional, cuando de hecho fue por todo lo contrario. Obviamente Hippo no encuentra el valor para poder decírselo, pero supongo que Stoico tampoco encontraría la paciencia para poder escucharlo. Por lo tanto, todo va a peor cuando Hippo, sin siquiera esforzarse y mucho menos querer lograrlo, pues gana la última competencia de entrenamiento, siendo él el elegido para acabar con el dragón del último reto. ¡No me estorbes! Voy a ganar esto. Sí, por favor, es todo tuyo. ¡Alto! ¡Alto! La anciana ha decidido. Pero Hippo está tan seguro de no poder hacerlo que toma la decisión de hasta mudarse, de largarse de la isla antes que tener que acabar con la existencia de un dragón. Me voy. Nos vamos. Creo que tú y yo tomaremos unas vacaciones para siempre. Esto parece un chiste solamente, pero la verdad es que muestra cómo está dispuesto a dejar toda su vida y hasta lo que le queda de familia antes que traicionarse a sí mismo y quién es. Pero vaya vueltas que da la vida, porque Astrid descubre su secreto, la cual, obviamente al ser una vikinga hecha y derecha, se lo toma como una gran amenaza. Pero Hippo la extorsiona. Sí, porque primero la secuestra para posteriormente colgarla de un árbol, y cuando ésta le dice que la baje, le dice que debe escucharlo. Básicamente le dice, mami, o me escuchas o te vas a tener que bajar solita de ahí. Y si eso no es extorsión, no sé qué más puede serlo. El punto es que Hippo le dice, está bien, no me escuches, déjame mostrarte, dándonos una de las escenas más graciosas, pero a la vez más bellas de toda la película. Chimuelo, al suelo, con cuidado. ¡Ah! ¡Chimuelo! Dragón malo, generalmente no se porta así. ¡Ay, no! Necesitamos caerle bien. Y ahora las vueltas. Gracias por nada, reptil inservible. Lo siento. Bájame de esta cosa. Tú ganas, lo admito. Esto es fantástico. Es estupendo. Él es estupendo. Pero tan solo un segundo después, se nos es contada la verdad. Cuando Chimuelo los lleva a la isla donde se encuentra pues, al que todos y cada uno de los dragones rinden cuentas. Un dragón alfa gigante. ¡Ah! Chimuelo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Agáchate. Chimuelo, tienes que sacarnos de aquí, amigo. Parece que todos llevan a sus presas. Ajá. ¿Y qué somos nosotros? Lo que mi padre daría por hallar esto. Ja, es satisfactorio ver que toda nuestra comida termina en un agujero. No se están comiendo nada. ¿Qué es eso? Ya, amigo, tenemos que irnos. Ahora. Esto lo del control del alfa sobre los demás dragones no es algo que se explore en esta película, sino que hasta la secuela. Pero lo importante aquí es cuando Astrid le dice que deben contarle eso a su padre, pero Hippo se niega. Y cuando ésta le cuestiona de que ese nido de dragones es lo que más han buscado los vikingos desde que han llegado a ese lugar. Y si está hablando en serio cuando dice que prefiere guardar ese secreto solo por proteger a su dragón mascota. E Hippo, con carácter y sin dudarlo, le responde que sí. Lo cual a una mujer tan fuerte y ruda como Astrid deja impactada. Busquemos a tu padre. No.
No, aún no. Astrid, tenemos que pensar bien esto. Acabamos de descubrir el nido de los dragones, lo que los vikingos buscamos desde que llegamos aquí. ¿Y quieres guardar el secreto para proteger a tu dragón mascota? ¿Es en serio? Sí. Ah, y sí, aquí es donde Astrid le da una muestra de afecto por primera vez a Hippo. Así que ya saben, amigos y amigas, si quieren ligar, consíganse un dragón. Esto es por raptarme. Y esto por todo lo demás. Roman, inventa, Roman, inventa. Pero lamentablemente, poco después todo se va al carajo cuando Hippo, intentando demostrarle a todo su pueblo en el entrenamiento final que los dragones no son lo que creen, Hippo hace un acto que su padre y todo el pueblo ven como una traición, pero que a nosotros nos hace decir, esto sí es cine. Y es cuando Hippo, en plena batalla, siéndose fiel a sí mismo y a su identidad, por fin abraza con todas sus fuerzas quién es y al fin se expone al público sincerándose con todos y exponiendo quién realmente es. Se quita el casco con cuernos, el cual es el símbolo predilecto y estereotípico de los vikingos, lo arroja al suelo y dice, no soy uno de ellos. ¿Qué está haciendo? Tranquilo. No soy uno de ellos. Y aquí debemos aclarar algo. La imagen de los vikingos con cascos con cuernos es un mito relativamente moderno, pero bastante persistente. La realidad es que los vikingos no usaban cascos con cuernos. Los arqueólogos han encontrado muy pocos cascos vikingos auténticos y ninguno tiene cuernos. Usar cuernos en combate sería poco práctico, dificultaría el movimiento y el equilibrio, además de que podrían usarse en su contra en una pelea. Los cascos vikingos reales eran de metal o cuero, muchas veces simples y diseñados para proteger la cabeza, no para impresionar. Entonces, ¿de dónde salió la idea de los cuernos? El teatro del siglo XIX es el origen más fuerte, ya que la imagen de los vikingos con cascos con cuernos fue popularizada por la ópera Der Ring des Nibelungen, el anillo del Nibelungo en español, de Richard Wagner, estrenada entre 1876 y 1880. El diseñador de vestuario Carl Emil Doppler, encargado de vestir a los personajes, diseñó cascos con cuernos para darles un aire más dramático y mitológico. No se basó en evidencia histórica, sino que en el romanticismo germánico de la época, que mezclaba las leyendas nórdicas con fantasía y exageración visual. Pero no podemos olvidar que también influyó el arte romántico, porque durante el siglo XIX, artistas románticos europeos comenzaron a representar a los pueblos germánicos y nórdicos antiguos de manera más mítica que histórica. En estas imágenes, los cuernos servían como un símbolo de barbarie, misticismo o fuerza salvaje. A partir de estos, Hollywood y los cómics pues tomarían estas representaciones como base para sus creaciones, alimentando cada vez más el mito y el estereotipo del vikingo. Esto explica por qué una película como esta, Cómo entrenar a tu dragón, ambientada en una isla vikinga durante la época nórdica antigua, pues usaran este mito. Y esto no tiene nada de malo, de hecho, es muy buen elemento narrativo, ya que cuando una persona promedio escucha la palabra vikingo, lo primero que piensa es en los cascos con cuernos, cosa que sirve muy bien como iconicidad de la identidad de este pueblo y que esta escena de arrojando el casco sea más impactante, porque está arrojando y deshaciéndose de lo más icónico de su cultura, con lo que todos la identifican, para elegir ser el mismo antes que ser alguien que no es, aunque eso implique darle la espalda a su pueblo y a toda su historia. Regresando a la escena, pues todo se pudre porque todos ven esto como una ofensa, incluido obviamente Stoico, quien al ver esto golpea la reja, haciendo que el dragón se violente e intente comerse a Hippo, cosa que Chimuelo, gracias a su buen oído, logra escuchar y va en rescate de él, pero tristemente termina siendo capturado después de dicho acto. Vete, Chimuelo, sal de aquí. ¡Corre, corre! ¡No, alto! ¡No estás empeorando todo! ¡No! ¡No! ¡Atrápenlo! No, por favor, no lo lastimen. Aquí es donde nuestras lágrimas empiezan a salir,
Y como si esto ya no fuera lo suficientemente dramático, emocional y sentimental, tenemos una escena entre Stoico e Hippo donde discuten. Y en dicha pelea verbal, Stoico logra sacarle la verdad a Hippo para poder llegar a la isla donde se encuentra el nido de los dragones. Pero lo peor de esta discusión es cuando Hippo, demandándole que por favor lo escuche, aunque sea una vez en su vida, recibe como respuesta de Stoico su padre, que él, al elegir el bando de los dragones, él ya no es un vikingo y que él ya no es su hijo. Por favor, escúchame. Escogiste tu bando con ellos. No eres un vikingo. No eres mi hijo. Pero tan solo unos segundos después, vemos como Stoico, a pesar de ser pues tan estoico, frío, rudo y cero sentimental, sí lo hace sentir mal lo que acaba de decir. Todo parece perdido, sin esperanza, sin solución alguna. Pero Astrid llega y, a su manera, hace entrar en razón a Hippo, ya que en esta escena, Hippo por fin se aclara y se sincera consigo mismo, admitiendo que él pudo matar al dragón, siempre pudo. Pero la verdad es que realmente nunca quiso, porque al verlo a él, se vio a sí mismo, un ser incompleto, roto, y que no pertenecía con los suyos. Chimuelo e Hippo es por eso que lograron esa conexión tan fuerte, porque ambos se necesitaron el uno al otro para poder complementarse. ¡Qué desastre! Debes sentirte mal, lo perdiste todo. A tu padre, tu tribu, tu mejor amigo. Gracias por recordármelo. ¿Por qué no pude matar al dragón cuando lo encontré en el bosque? Sí, los demás lo habríamos hecho. Pero ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? No lo sé. No es una respuesta. ¿Por qué de pronto la respuesta te importa tanto? Fui un cobarde, fui un débil. No quise matar a un dragón. Acabas de decir no quise. ¿Eso qué importa? 300 años y soy el primer vikingo que no quiso matar a un dragón. Pero el primero en montar uno. No quise matarlo porque se veía tan asustado como yo. Y cuando lo vi, entonces me vi a mí mismo. Él debe estar muy asustado ahora. ¿Qué harás al respecto? Entonces algo alocado. Eso está mucho mejor. Gracias a haber entrado en razón, a Hippo se le ocurre el plan de ir en búsqueda de Chimuelo junto a sus compañeros de entrenamiento, enseñándoles a domesticar y montar un dragón, mientras que su padre se encuentra en la isla esperando madrearse con todos los dragones que se encuentran en el nido. ¿Y cuál es el plan? ¡No te...! Relájate. Tranquilo. No hace nada. Lo que no sabe Stoico es que se está enfrentando a algo mucho más grande de lo que cree, y se da cuenta de eso ya demasiado tarde cuando el dragón alfa arrasa con todo su ejército. Pero un buen líder da la vida por su pueblo, y decide ganar un poco más de tiempo junto a Bocón, y justo cuando Stoico estaba a punto de ser desconectado del servidor, Hippo junto a sus compañeros llegan al rescate. ¡Gemelos! ¡Cuidado! Es un vikingo necio y terco como un jabalí, igual que tú. Además de esto, Hippo al ser un ávido conocedor de dragones, pues es el que toma el mando y dirige al resto. Pero en un momento todo empieza a salir mal otra vez, y Chimuelo cae bajo el agua e Hippo intenta salvarlo. Pero Hippo jamás ha sido alguien fuerte y falla en su intento. No es hasta que su padre llega al rescate, y en un acto de fe y confianza en su hijo, decide salvar a Chimuelo también. Esto ya empieza a mostrar cómo poco a poco se da cuenta de su error y entender a su hijo. ¿Papá? Y justamente después tenemos la escena que termina de confirmar esto, ya que Stoico le dice que lo perdone, que sí se siente orgulloso de que sea su hijo, y que no tiene por qué pelear y sacrificarse. Pero Hippo le responde: somos vikingos, papá, es un gaje del oficio. Perdóname.
por todo. No tienes que hacer eso. Somos vikingos, papá. Es un gaje del oficio. Es un orgullo que seas mi hijo. Esta escena nos demuestra cómo Hippo al fin entiende que jamás tuvo que dejar de ser un vikingo para ser quien es, que ser un vikingo diferente no es dejar de ser uno, que no importa de qué cultura, etnia, nacionalidad, pueblo, ciudad o familia venimos, que todos somos diferentes y únicos, pero que sobre todo, el ser diferente no significa dejar de pertenecer, solo significa el enriquecer a donde ya perteneces y siempre perteneciste, mostrar nuevas formas de ver la vida. Eso fue lo que aprendió Hippo justo en este momento donde abraza con todas sus fuerzas quién es, pero a la vez de dónde viene, a su familia, a su pueblo. Habiendo entendido eso, Hippo se lanza con valor a dar la pelea final donde ante todo su pueblo demuestra quién es en realidad, y lo que ha logrado justamente por ser quien es. Pero la batalla es dura, y su habilidad y conexión con su amigo son puestos a prueba. Pero su unión y lazo tan fuerte demuestra ser más invencible que un alfa muchísimo más grande y poderoso. ¡Furia Nocturna! ¡Cuidado! Se acabó el tiempo. No te canses, amigo. Vamos bien. Solo un poco más. ¡Ahora! Si bien el dragón alfa cae derrotado, tal parece que Hippo no vive para contarlo. Y tenemos una escena bastante emocional de cómo su padre se siente culpable ante el hecho. Sin embargo, Chimuelo despliega sus alas mostrando que logró alcanzar y proteger a Hippo de las llamas. Y al fin vemos esa reconciliación oficial entre Chimuelo y Stoico, ya que este le agradece por haber salvado a su hijo, haciendo así que al fin su imagen de los dragones y lo que creía que eran cambiara. Está vivo. Lo trajiste con vida. Gracias por salvar a mi hijo. Y si bien Hippo y Chimuelo salen victoriosos, pues no completamente. Y me refiero al sentido literal de la palabra, porque Hippo pierde una pierna. Sí, bueno, la mayor parte. Gracias, amigo. Y aunque esto parece algo random, la verdad es que es un simbolismo de cómo ahora, al igual que Chimuelo que no tiene una parte de su cola, ahora Hippo tampoco tiene una pierna, complementándose aún más en sus carencias. Finalmente, vemos cómo Hippo logró un cambio en todos quienes lo rodean, en sus amigos, en su gente, hasta logró conquistar a su crush. Podría acostumbrarme. La cosa es que Hippo, al despertar, ve como ahora su pueblo, aquel pueblo que era el hater número 1 de los dragones, ahora los usan en su día a día, desde monturas hasta en deberes de construcción. Incluso su padre le menciona que necesitaban algo más como él, básicamente. ¿Y qué te parece? ¡Hey, miren! Resultó que solo necesitábamos más de esto. Acabas de señalarme completo. Sin duda alguna, esta película es muy especial y emblemática. Una joya de la animación hecha por DreamWorks que seguramente a más de alguno marcó y aún atesora con amor en sus recuerdos. De hecho, esta película es mucho más compleja de lo que pensamos, y esto se ve demostrado en los simbolismos y pequeños detalles que casi siempre pasamos por alto. Por ejemplo, aunque parezca muy obvio, la verdad es que casi nadie lo menciona, pero la película de Cómo entrenar a tu dragón también da un discurso animalista. Esto lo vemos ilustrado en ese conflicto de vikingos contra dragones, basado únicamente en ese prejuicio de que los dragones son animales violentos por naturaleza, cosa que termina siendo falsa,
Y si los dragones se comportan de manera violenta a veces, es porque son provocados. Y esto es muy interesante, porque esto también pasa en nuestra realidad, ya que aún hoy día vivimos un intenso debate o prejuicio acerca de la supuesta predisposición o naturaleza violenta de ciertas razas de perros. Creencia que es falsa, ya que la verdad es que no existen perros violentos o malos perros, sino que dueños violentos o malos dueños, quienes no saben educar y criar o directamente les dan un mal uso a sus mascotas. Perros como el Pitbull, Rottweiler, Doberman, etc. han sido víctimas de estas creencias alimentadas por la desinformación, pero la verdad es que la evidencia científica dice todo lo contrario, y que si bien ciertas razas sí que tienen tendencias de comportamiento, la violencia y la agresividad no son innatas, sino que adquiridas. Sumado a eso, en la escena donde Stoico discute con Hippo, vemos que Stoico le dice: los dragones han acabado con cientos de nosotros. E Hippo le responde: y nosotros con miles de ellos. ¡Han matado a cientos de nosotros! Y nosotros a miles de ellos. Y esto me recuerda mucho a ese pánico irracional que tenemos nosotros los humanos con los tiburones, pensando que son máquinas de comer carne y humanos. Esto gracias a que muchas películas y cultura popular en general nos han vendido dicha idea. Pero la verdad es que los datos y las estadísticas demuestran que la realidad es que los humanos acaban con más vidas de tiburones que tiburones con vidas humanas. Como podemos apreciar, esta película tiene varios discursos interesantes que valen la pena mencionar. Sin duda alguna es de las mejores películas no solo de DreamWorks, sino que de la animación en general. Y si algo tiene, es un poderoso mensaje para aplicar como consejo hasta en nuestras propias vidas personales. Y cómo no, si esta película nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos, con nuestros dotes y falencias, como esto no es necesariamente malo. Al contrario, es una oportunidad de ver de manera diferente la vida, encontrar soluciones a problemas generacionales y que lucen imposibles. Cómo podemos ser seres rotos, incompletos en muchos aspectos, pero que allá afuera puede haber alguien y más personas igual de incompletas y rotas, pero que al juntar nuestras piezas podemos complementarnos entre sí. Porque la historia de Hippo es más que una historia fantasiosa para toda la familia. Es una obra maestra que nos explica de una manera muy diferente e innovadora, no el viejo concepto del viaje de un héroe o un elegido, sino que de un joven normal, imperfecto, con miedos e inseguridades, pero cómo con el tiempo se acepta a sí mismo, encuentra la luz en sus falencias, y cómo éstas, si bien no le ayudaron a cumplir con lo que su pueblo y legado demandaba, sí logró dar algo mucho mejor, traer paz, armonía y avance. Eso fue lo que convirtió a Hippo de un whiner a un winner, de un joven inseguro a un valiente guerrero. Porque qué irónico, pero a la vez que bello y hermoso, que podemos cambiar todo a nuestro alrededor sin cambiar nada de nosotros mismos. Y es que ese es el más grande mensaje de esta película, el que Hippo nunca tuvo que obtener un lugar en su mundo, porque su destino era cambiarlo. Así que este es el mensaje que me llevo de Hippo y su historia, que no debemos frustrarnos por querer cambiar nuestros dotes y falencias, aceptarnos tal y como somos, así de incompletos e imperfectos, porque nunca se ha tratado de cambiarnos a nosotros mismos para encajar en el mundo, sino que cambiarlo.